El plexo braquial está constituido por los ramos anteriores de los 4 nervios cervicales, C5, C6, C7 y C8, y el primer nervio torácico, T1. El plexo asegura la inervación sensitiva y motora de la cintura escapular y del miembro inferior. El plexo se forma a la altura del cuello y se dirige a la altura de la entrada de la axila. Tenemos los nervios braquiales. Primero tenemos el nervio musculocutáneo, que se origina del fascículo lateral, constituido por fibras unidas que proceden en su totalidad de las 5, 6 y 7 raíces cervicales. Nace en la fosa axilar, pasa por dentro del conducto braquial y termina en los planos subcutáneos de la parte anterolateral del antebrazo. El nervio musculocutáneo inerva los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Inerva la piel de la cara anterolateral del antebrazo. El nervio mediano se origina de la porción axilar del plexo por 2 fascículos, raíz medial del nervio mediano y raíz lateral del nervio mediano. Se une delante de la arteria axilar. Atraviesa la cavidad axilar del conducto braquial, el antebrazo, y penetra en la mano por el conducto carpiano. También el nervio mediano inerva los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos. El nervio braquial cutáneo interno es un nervio únicamente sensitivo, que nace del fascículo medial del plexo. Sus fibras proceden de C8 y T1. Desciende por el conducto braquial. Tiene un ramo colateral que se distribuye por toda la región interna del brazo. El nervio circunflejo es un nervio mixto. Es esencialmente el nervio motor del músculo deltoides. Se origina a partir del fascículo posterior en la fosa axilar. Sus fibras proceden de C5 y C6. Atraviesa el triángulo homotricipital junto con la arteria circunfleja. Contornea el cuello quirúrgico del húmero y se coloca debajo del deltoides. El nervio radial representa la continuación del fascículo posterior del plexo, luego del origen del nervio axilar. Sus fibras proceden de las raíces C5, C6, C7 y C8. Penetra en el conducto radial. Sigue el canal externo del codo, donde se dividen sus 2 ramas terminales, ramo superficial sensitivo y ramo profundo motor. El nervio radial inerva todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo y superficie dorsolateral de la mano. Tenemos los ramos colaterales, que se dividen en ramos anteriores, posteriores e inferiores. En los ramos anteriores tenemos primero el nervio subclavio, que se desprende de la parte alta del tronco superior, o por 2 raíces del quinto y sexto nervio cervical. Se sitúa por delante del plexo y de la arteria axilar y se divide en un ramo para el músculo subclavio y un ramo comunicante medial para el nervio frénico. Luego tenemos el pectoral lateral, que se origina en la parte inferior del tronco superior, pasa por arriba y delante de la arteria axilar, atraviesa la fascia clavipectoral junto con ramas de la arteria toracoacromial, llega a la cara profunda del pectoral mayor, se comunica con el nervio siguiente. Luego tenemos el pectoral medial, que se origina en el fascículo medial, pasa por delante de la arteria axilar, se comunica con un ramo que envía el nervio pectoral lateral y forma el asa de los pectorales, situada delante de la arteria. De esta asa se originan los ramos superficiales, ramos profundos que penetran en el pectoral mayor y ramos profundos que penetran en el pectoral menor. En los
ramos posteriores tenemos el nervio supraescapular, que se origina arriba de la clavícula. Quinta cervical, cuando se une la sexta. Sigue el borde superolateral del tronco superior y pasa por la incisura de la escápula y llega a la fosa supraespinosa. Se desliza debajo del músculo supraespinoso, al cual inerva. Inerva también al músculo infraespinoso por su cara profunda. Luego tenemos el nervio dorsal de la escápula, que se origina de C5. Contornea el borde lateral del músculo escaleno posterior para situarse continuo como nervio del romboides. Su cara profunda. Está acompañado por ramos dorsales de la arteria de la escápula. Luego tenemos el nervio toracodorsal. Es un ramo del fascículo posterior. Sigue la cara anterior del músculo subescapular en el tejido adiposo axilar y cruza por delante de la arteria subescapular. Llega al dorsal ancho por su cara anteromedial. El escapular superior nace del fascículo posterior del plexo braquial y llega al borde superior del músculo subescapular, en el cual termina. Luego tenemos el nervio subescapular inferior, que se origina del fascículo posterior a nivel del vértice de la fosa axilar. Desciende por la cara anterior del músculo subescapular. En los ramos inferiores tenemos el nervio torácico largo, que se origina de varias raíces, C5, C6 y a veces C7. Se desliza por delante del escaleno medio, desciende por la cara lateral del tórax entre el subescapular y el serrato anterior. Luego tenemos el nervio cutáneo braquial medial, que nace del fascículo medial, cruza la cara anterior de la vena axilar, perfora la fascia braquial y termina en la piel de la cara medial del brazo. Es un nervio únicamente sensitivo.